Me pude conectar solamente en silencio. Bueno, gente, voy a tomar asistencia. Jeneit, ¿está? Sí, la vi, pero no la Sí, profe. escuché. Sí, Ah, sí, está. acá estoy. Gutiérrez Ricardo, el que llegó recién, ¿no es cierto? No. Ricardo, ¿Gutiérrez está? ¿Santillán? ¿Aldana está? Mi- ¿Mina Julieta? Hola, profe, sí estoy. Mina Julieta, está. Blas, Juan Manuel. Había dicho que se fue, profe, recién. Blas Ah, estuvo cierto, al cierto. principio, profe. Mm, Media clase, sí. Batista Gabriela. Sí, profe. Batista Gabriela, si estás. Mariana Gabriela. Batista Gabriela, Buenas tardes, Mariana. profe, sí. Acá estoy, Jerez. Martínez José Daniel. Acá, profe, buenas tardes. Ah, vos viniste recién, no estabas antes. No, llegué 6:20, 6:30 más o menos. Voy Tous. Voy Sí, Tous. profe. Estefanía, te vi. Sí, ya te vi. Moncada, está. Luna Hola, profe, Álvaro, sí, sí. sí. Aquí estoy. Sí. No sabía que estabas. No sabía que estabas, Álvaro. Juan Martín también. Márquez Romina la vi. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la Sí, vi? sí. Acá. Sí. Ah, ahí está. Márquez Romina, que la había visto. Rodríguez está llegando, Acá Rodríguez. ¿no? Rodríguez. Acá, Sí. acá. Pero no llegó, vino recién usted. Me conecté 30 minutos, 40 minutos antes de que fuera el recreo. No quise molestar porque venía caminando. Bueno. Y Álvarez, Miquea. Acá Álvarez. estoy, profe. ¿Tuviste la primera, estuviste antes en Sí, 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 el estaba primer desde tramo? las 6 que estaba conectado. Bien, no te vi. Bueno, me faltaría saber de Ricardo Gutiérrez y Santillán María Aldana. Eso no los tengo. Bueno, Acá, vamos. acá estoy, profe, pero estoy viajando, así que estoy a medias. Se me corta y vuelvo a conectar. Bueno, muy bien. Vamos a compartir entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos al diseño de experimentos, ¿sí? Con el módulo de análisis y varianza de dos o más de dos factores con interacción. Bueno, esto se llama de paso diseño factorial completo. ¿No? Diseño factorial completo. El diseño factorial siempre se hace referencia a dos o más de dos factores, pueden ser fijos o aleatorios. Nosotros vamos a empezar viendo el análisis para dos factores o más de dos, para dos factores por ahora fijos. ¿Mm? Dice, tal vez el tipo de situación en que potencialmente hay más aplicación de la metodología estadística es la determinación de factores que causan variación en un proceso productivo y la cuantificación del efecto que cada uno de estos factores tiene sobre esa variación. ¿Mm? Que causan variación, factores que introducen variación y cuantificar cómo cada uno participa de esa variación. Además, si es causa de variación, se puede cuantificar su grado de influencia comparando los efectos que se producen como respuesta a diferentes cantidades o cualidades del factor, o sea, niveles del factor. Entonces, cuando uno efectúa este tipo de estudio, es decir, ver cómo el efecto
de un factor influye en una variable de estudio o variable de interés, se dice que llevamos a cabo un experimento. Bueno, vamos a ver nosotros el fundamento de los diseños factoriales, vamos a ver los diseños factoriales a 2 niveles, los diseños factoriales con más de 2 niveles, el concepto de la interacción, cómo planificar un experimento factorial completo y cómo interpretar los resultados. Bueno, el análisis que dijimos anteriormente del efecto de cada factor sobre la respuesta tendría que repetirse para cada factor que uno ha identificado como factor importante en el estudio. Sin embargo, en general, es conveniente estudiar simultáneamente el efecto de todos los factores en un mismo experimento. Y estos experimentos se conocen como experimentos factoriales, o sea, cuando no tenemos uno, sino varios factores que nosotros determinamos que pueden influir sobre la variable de respuesta. Y lo que nosotros queremos saber es cómo influyen sobre la variable de respuesta, si todos influyen de la misma manera o no. Pero Entonces, cuando nosotros empezamos con el curso, ¿sí? lo que dice ahí, Sí, profe, o lo que entiendo es que esta parte se trata de ver el efecto simultáneo, no por lo que... exacto, exacto. Pero ¿qué dijimos nosotros? En el segundo módulo que dimos, nosotros hablamos que había tres formas de experimentar. Una era que se decide con el conocimiento sobre el tema. O sea, una persona que tiene mucho conocimiento sobre un proceso decide cuáles son los factores que va a seleccionar y con qué niveles los va a utilizar, porque sabe cómo influyen sobre la respuesta. Y va a analizar generalmente de a uno. Eso no es científico, punto. Después dijimos, otra forma que es la que más se utiliza de experimentar es tomar un factor que se considera que es muy importante para la respuesta que vamos a analizar y considerar distintos niveles de ese factor y estudiarlos solos. Estudiamos ese factor, por ejemplo, como yo les decía, estamos estudiando un alfajor que tiene problemas en el bañado de chocolate. Entonces, bueno, ¿cuál es un factor que puede influir en el bañado de chocolate? La temperatura del dosaje del chocolate. Muy bien, estudiamos cuál es la mejor temperatura para el dosaje de chocolate. Nos dice, bueno, es 20 grados. Listo, ponemos el dosaje de chocolate a 20 grados. Ahora vamos a estudiar el grosor del alfajor. Cómo de grueso tiene que ser el alfajor para que el chocolate lo cubra y demás. Entonces estudiamos cuál es el grosor que mejor se deja homogeneizar por el baño de chocolate y determinamos que el mejor grosor está. Después estudiamos cuál es la composición de la masa que hace que el chocolate se adhiera mejor. O sea, hay que darle frío, hay que darle calor. Y vamos estudiando de a uno por vez, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos poner esos factores a los niveles que hemos encontrado, nos encontramos que el proceso se ha descorchado completamente, porque los factores no actúan independientemente sobre un proceso, ya sea productivo, de servicio, lo que fuera. Los factores interactúan entre ellos. Entonces, a lo mejor yo tengo que darle una mejor temperatura, 20 grados de temperatura al chocolate, pero el alfajor tiene que tener un alto de 5 centímetros, por ejemplo. Es decir, no sé, hay que ver cómo es la mejor combinación entre el tipo de masa, la altura del alfajor y la dosificación de chocolate, la apertura de picos. Todo es un conjunto que va a actuar sinérgicamente para determinar la mejor combinación de todo. Y esos son los que se llaman los experimentos factoriales. No se dejen engañar porque en casi todas las empresas trabajan así. Dicen, el factor más importante es tal, y empiezan a estudiar el comportamiento de ese factor en distintas situaciones. Encuentran el óptimo para el proceso y bueno, ya lo ponen fijo en ese valor. Y empiezan a estudiar otro factor. Encuentran el óptimo y lo ponen fijo en ese factor. Y cuando van a ponerse a desarrollar el experimento nuevamente, se encuentra que se ha descorchado todo porque lógicamente se han olvidado de los efectos de sinergia y interferencia que tienen los factores entre ellos.
Esto lo saben muy bien los químicos. Las personas que trabajan con productos químicos saben perfectamente cómo los productos químicos interactúan y se forman esas cuestiones de sinergia e interferencia. Pero en realidad pasa en todos los ámbitos de la investigación. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos importantes. ¿Qué es un factor? Un factor es cualquier aspecto de interés involucrado en la experiencia. Por ejemplo, puede ser una temperatura, puede ser la presión de una máquina, puede ser una velocidad de corte, puede ser un tipo de aglutinante o lo que fuere. Es decir, acá parecería que tuviéramos una variable continua, 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 y tipo de aglutinante discreta o categórica, mejor dicho. Pero acá nos referimos, como estamos trabajando en factores fijos, estamos refiriéndonos a valores de temperatura determinados, no aleatorios, determinados, 3 temperaturas, 4 presiones diferentes, 4 velocidades de corte, etc. Valores Profe, fijos. Escucho, entonces, Paola. entonces el factor que sería lo que yo voy a estudiar, ¿o estoy entendiendo ¿Sí? mal? Ah, No, 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 no. Vos no vas a estudiar el factor. Déjame terminar acá y volvemos a acá y Se lo corta, vemos. se corta un Este poco, profe. factor que yo... Capaz que le, ¿Eh? capaz que le, capaz Vale, que le, capaz que le conviene sacar el video porque se corta un poquito. Sí, eso dale. es decir, profe, se escucha cortado. No sé si soy yo o... no, yo también escuché así, pero pensé que era yo porque tengo el cartel de, de la mala colección. Bueno, entonces, el factor es una variable que nosotros pensamos que puede influir sobre la respuesta. Acuérdense que en el segundo módulo que vimos, nosotros dijimos que cuando uno tiene un problema de calidad, hay que juntar el grupo, el brainstorming, al grupo de personas que tienen conocimiento sobre ese proceso y determinar cuáles pueden ser las variables que están influyendo sobre una cierta respuesta o una variable de estudio. Esas variables, o factores, porque tienen niveles fijos, esos factores que nosotros consideramos que son importantes en la respuesta de una variable de estudio, es lo que llamamos nosotros los factores. Y sobre esos factores determinamos niveles. Un factor puede tener, por ejemplo, la temperatura puede tener 3 niveles, la presión puede tener 2 niveles, la velocidad de corte puede tener 4 niveles y así sucesivamente. Son los niveles del factor, son aquellos valores que nosotros tomamos como referencia. Después está el tratamiento o la combinación de tratamientos. El tratamiento es cada una de las combinaciones posibles entre los niveles del factor involucrado en el experimento. Todas las combinaciones posibles entre los distintos niveles del factor. Una combinación de tratamiento cualquiera, que generalmente ustedes lo van a conocer como un experimento, para nosotros experimento es todo, para los estadísticos me refiero, el experimento es todo, pero muchas personas en el ámbito profesional hablan de experimento como cualquier combinación de tratamientos que por supuesto nos da una descripción completa de las condiciones del experimento. Y ese tratamiento, combinación de tratamientos, tiene sus repeticiones, 3 repeticiones, 4 repeticiones, etc. Y la respuesta es un resultado numérico, solamente acá en análisis y varianza, es un resultado numérico de una experiencia basada en una combinación de tratamientos. La respuesta puede estar referida a la calidad de una característica, a la dureza de un material, a la composición de una sustancia química, o en general es cualquier expresión numérica definida en función de los resultados de una experiencia. Entonces, Paola, vos que me estabas preguntando, nosotros nos interesa Sí. estudiar, por ejemplo, la dureza de un material. Entonces, ¿por qué? Justamente este es el ejemplo que vimos en el segundo módulo, capítulo 1. Nosotros tenemos problemas con la dureza del material. Entonces, Ujú.
¿qué hacemos? Juntamos nos hacemos asesorar por la gente que sabe y dice, ah, no, la dureza del material depende de la temperatura del horno, depende de la materia prima comprada, qué sé yo, del material que compramos, depende del proveedor donde compremos el material, porque algunos tienen tal cosa. Eso van a pasar a ser nuestros factores. Los elementos que nosotros consideramos que pueden estar influyendo en que el material sea más o menos duro. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces Que el pueden factor, ser dos o más. ¿qué? Puede ser dos o Que más, puede pueden ser ser uno dos o solo. más. Pero acá nosotros ya, claro, Ah, nosotros acá vemos dos o más de dos. Si no, es como los Entonces, ejercicios que hicimos hasta ahora. qué sé yo. claro. Claro, claro, exactamente. Entonces, es como si una persona está resfriada, entonces nosotros decimos, bueno, esta persona está muy afectada por una gripe. Bueno, ¿qué factores pueden haber provocado que esta persona esté afectada por un resfrío grado 3, por ejemplo? De gravedad, la gravedad de su resfrío es grave 3 en una escala de 1 a 10. Entonces decimos, bueno, estuvo expuesta al frío, un factor para ver si la exposición al frío puede producir un estado gripal y en qué medida puede tener una baja de defensa, también tendremos que ver y así sucesivamente. Factores que pueden influir en el resultado o en la variable definitiva sobre la cual nosotros queremos estudiar, y ver qué pasa con esa variable. Bueno, cuando nosotros tenemos más de un factor, empezamos a trabajar sobre lo que se llama los efectos. El efecto de un factor es el cambio que se produce en la respuesta cuando se cambia el nivel del factor. ¿Qué pasa con la respuesta cuando yo paso del nivel 1 al nivel 2 del factor? Cuando se considera el cambio que producen los factores individualmente, lo llamamos efecto principal o efecto de un factor principal. Ahora, cuando se mide el efecto que producen combinaciones de factores o de niveles de factores, en ese caso al efecto lo llamamos efecto de interacción. Cuando hay interacción entre dos factores, para hacerlo simplificado, cuando dos factores interactúan, quiere decir que no son independientes, que el efecto de uno influye sobre la respuesta en función del efecto del otro. Por supuesto que esto lo vamos a ver, recontra ver. Bueno, vamos a tomar entonces un ejemplo muy fácil de entender. Supongamos que un ingeniero desea estudiar el funcionamiento de un molde de fundición que manufactura pistones para motores alternativos. Ya no se hace más esto. El objetivo final consiste en lograr una dureza apropiada del molde para un producto en particular. O sea, tenemos que hacer una prueba de dureza. La dureza está medida en escala Rockwell B. El ingeniero estaba interesado en el efecto que producen el contenido de cobre y de magnesio sobre la dureza del molde. De acuerdo con las especificaciones, el contenido de cobre puede variar entre 3,5 y 4,5 y el contenido de magnesio puede variar entre 1,2 y un 1,8%. Esos son los extremos, digamos. Entonces tenemos, Juan Martín, ¿cuántos factores tenemos acá? Que a vos te cuesta 2. eso. 2. Y cada uno con 2 niveles. ¿Está bien? Exacto. Cada uno de esos factores tiene 2 niveles. Entonces, ¿por qué son estos factores? Porque el ingeniero ha determinado que quiere encontrar la mejor combinación entre cobre y magnesio que le dé la mayor dureza del molde. Muy bien. Y el ejercicio va a tratar Entonces, sobre esos dos factores, cómo influye la variación entre esos dos extremos de cada uno de los factores. claro. Entonces, nosotros vamos a ver ahora que
¿Qué pasa con la dureza del molde cuando yo paso de un 3,5%, perdón, de un 4,5% de cobre a un 3,5%? Solo eso. ¿Qué pasa con el cobre? Cuando pongo mucho y cuando pongo poco, son los extremos. Así que algo me tiene que pasar con la dureza, porque son valores extremos. Ujú. Entonces me dice, no, la dureza es mayor cuando le pongo 4,5. Bueno, entonces ya sé que tengo que ir para allá. A lo mejor 4,5 es muy caro, pero puedo hacer un nuevo experimento, donde en lugar de tomar 3,5 tomo 4. Entre 4 y 4,5. A ver si me acerco. Si poniendo un poquito menos, puedo lograr la misma dureza. Se van haciendo nuevos experimentos de acuerdo a lo que voy observando. También dijimos en la primera de las clases, cuando hablábamos de innovación, que la experimentación es un conocimiento circular, es decir, a medida que yo experimento, voy obteniendo más conocimiento para después hacer un nuevo experimento y así sucesivamente. Nunca se termina en un experimento, nunca, siempre da lugar a un experimento para hacer otros experimentos. Bueno, entonces lo que yo quiero, o lo que el ingeniero quería saber era a qué niveles tenía que tomar el cobre y el magnesio para tener la máxima dureza. Bueno, lo que nosotros tenemos experimentalmente es una tabla de resultados. Tenemos el factor cobre, creo que era el A, no me acuerdo, el A sí era el cobre. Tenemos el factor cobre a 2 niveles y el factor magnesio a 2 niveles. Y eso nos da como resultado una tabla 2x2, donde en cada celda va a estar la combinación de niveles de los dos factores, A1 con B1, A2 con B1, A1 con B2 y A2 con B2. Esto es lo que se llama el tratamiento. Este es un tratamiento. Y esto en la práctica es lo que se repite 4 veces, 5 veces, etc. Cuando tenemos más de un factor, la combinación de los niveles de ese factor es lo que determina la interacción, que puede existir o no, y esta combinación, que también se llama el tratamiento experimental, es lo que se va a ir repitiendo 2 veces, 3 veces, 5 veces, etc. O sea, lo que se dice, repetimos la prueba de A1 con B1 8 veces, o 5 veces, o 4 veces. A2 con B1 y así sucesivamente. Bueno, supongamos que hemos obtenido estos resultados que se muestran en la tabla. Son unidades Rockwell, o sea que no son, yo por lo menos no entiendo un pomo, pero no importa, son valores numéricos que sí podemos interpretar. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué nivel de magnesio me da la máxima dureza en el molde? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto aumenta la dureza del molde cuando yo pongo el magnesio a 1,8 y cuando yo lo pongo a 1,2? Fíjese que la respuesta es negativa. Quiere decir que me conviene trabajar con el magnesio en su nivel más bajo porque tengo mayor dureza. La diferencia me da 3,25 porque, bueno, cada dato hay que dividirlo por 2 porque viene de dos valores, ¿no? La diferencia entonces entre los dos me da 3,25. No sabemos si es mucho o poco. Es una cantidad. ¿Qué pasa cuando yo trabajo solo con el cobre, sin tener en cuenta el magnesio? ¿Qué pasa cuando trabajo solo con el cobre? Bueno, cuando yo paso de una cantidad de 4,5 de cobre a una cantidad de un 3,5, vemos que con 4,5 la dureza del molde es mucho mayor. Es mucho mayor. Entonces, lo que yo puedo llegar a concluir es que tengo que trabajar para aumentar la dureza, tengo que trabajar con el cobre a 1,2 y con el magnesio a 1,2 y con el cobre a 3,5. Esa sería la conclusión si yo no tuviera en cuenta la interacción. Pero si ustedes miran los resultados de la interacción, se van a dar cuenta que la mayor dureza se establece para
una cantidad para los valores máximos de cobre y de magnesio. O sea que si yo no tengo en cuenta la interacción, voy a llegar a una conclusión errónea. Voy a llegar a una conclusión errónea que me dice, hay que trabajar con esta combinación, con esta combinación. Era el magnesio a 1,2 y el cobre a 4,5. Me decía, esta es la mejor combinación. O sea, si yo hubiera trabajado cada variable, cada factor por separado me hubiera dicho, el magnesio tiene que ir a 1,2 y el cobre tiene que ir a 4,5 para obtener la máxima dureza. Pero como yo los he interactuado, o sea, he trabajado un molde con 1,2 de magnesio y 3,5 de cobre, con un 3,5 de cobre y 1,8 y así sucesivamente, puedo observar que la mayor dureza se da para la combinación que tiene la maximización de los niveles de cobre y de magnesio. Eso mismo, que está expresado en fórmulas matemáticas, se puede ver graficando los datos. ¿Se me escucha mejor ahí? ¿Ya no se corta tanto? Sí, profe. Se Sí, escucha profe, bien. se escucha mucho mejor. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un gráfico, con los datos, tenemos los niveles de cobre, 3,5 y 4,5, y graficamos los niveles de magnesio, los valores obtenidos, por ejemplo, cuando el magnesio está a su nivel más alto. A su nivel más alto. Voy a volver a la tabla. Magnesio está a su nivel más alto. Tenemos 73,5 y 79,5. O sea, tenemos 73,5 y 79,5. Y por otro lado, cuando el magnesio, cobre está a su nivel más alto, bueno, ya lo pusimos. En el caso de trabajar con el magnesio en su nivel más bajo, tenemos 77 y 77,5, o sea, no hay diferencia. En este caso no hay diferencia aparentemente. Entonces eso lo vemos acá. Si el cobre está a 3,5 o a 4,5, podemos poner el nivel más bajo de magnesio porque da lo mismo. Por lo cual nos convendría trabajar en esta zona si tuviéramos en cuenta solamente el magnesio en 1,8. Entonces, como las líneas se cruzan y no son paralelas, quiere decir que los niveles de los factores, o sea, los factores interactúan entre ellos. Porque si los factores no interactuaran, tendríamos, por ejemplo, B1, podría venir una línea acá, paralela a la anterior, lo cual quiere decir que a medida que yo aumento el nivel del cobre, tengo que aumentar el nivel del magnesio para que aumente la dureza. Las líneas serían paralelas y siempre pasaría lo mismo. Si yo trabajo con el cobre a 3,5, cuando trabajo con el magnesio en 1,8, me va a dar un valor similar al magnesio a su mayor valor, pero si trabajo con el cobre a 4,5, me va a pasar lo mismo. Siempre me va a convenir trabajar con B1 porque B1 tiene un comportamiento paralelo a B2, paralelo. En cambio, cuando interactúan, ya no, el comportamiento no es independiente. Porque yo tengo que preguntarle al ingeniero, le tengo que mostrar este gráfico y le tengo que decir, si usted va a trabajar con una cantidad de cobre de 3,5, le conviene para la dureza trabajar con un nivel de magnesio de 1,2, porque ahí obtiene la mayor dureza. Esto ya depende de costos. Tenemos los dos metales, digamos, en sus niveles más bajos. Eso es lo más barato de. Pero si usted va a trabajar con una cantidad de cobre de 4,5, la diferencia no es importante. Puede trabajar con el magnesio a 1,8 o a 1,2. No es importante, pero va a tener
una mayor dureza si trabaja con los dos metales a nivel más alto. ¿Mm? Entonces, cuando hay interacción, es decir, que al graficar las líneas, estas líneas se cruzan, no importa que se crucen acá. Si ustedes tienen esta línea, por ejemplo, empieza acá y se viene así y la otra viene por abajo, o sea, aunque no sean completamente, no se crucen acá, sino que se van a cruzar más adelante, como el modelo estadístico estudia las pendientes, ¿eh? Cuando las pendientes son distintas de las líneas, ya si tenemos buenos datos con poca variabilidad, ya vamos a poder analizar a la interacción. ¿Están entendiendo esto? Sí, profe, ahí yo le iba a agregar una consulta. Esto aplica los mismos controles estadísticos para ver si la muestra es normal y todo, ¿no? Es igual. Todo. Sí, señor. Acá estamos viendo nada más que el concepto, ¿eh? El Ujú. concepto de interacción. Ya lo vamos a desarrollar más. Bueno, desde el punto de vista de la planilla de los datos, ¿m? Supongamos que se diseñó un experimento con dos factores, ¿m? Y se hacen 4 corridas experimentales. Si nosotros tenemos un experimento con dos factores a 2 niveles cada uno, tenemos 4 corridas experimentales. 4 corridas experimentales. O sea, esta es la forma de armar una base de datos. ¿eh? Entonces tenemos A y B a nivel más bajo. Fíjense que tienen el 1, los dos, A y B, a nivel más bajo. A a nivel más bajo y B a nivel más bajo. Como los dos están al mismo nivel, internamente el programa le asigna un 1 a la interacción. Nosotros no ponemos nada de eso, lo hace el programa solo, internamente. Bueno, la cantidad que corresponde a la primera celda de los datos es 77. Estoy armando los datos. Entonces, nosotros dijimos una columna para el factor o los niveles del factor y otra columna para los datos. Ahora tenemos dos factores, o sea que necesitamos dos columnas, una para cada factor. También podemos identificar, por ejemplo, el segundo nivel de A con el primero de B, que sería el nivel alto de A con el nivel bajo de B. Y como los niveles son distintos, uno es alto y otro es bajo, el programa le va a poner a la interacción un simbolito de -1. Y por supuesto los datos correspondientes a ese valor es 77,5. Y Es así como, sucesivamente. Sí. es parecido, no, no sé si es como una tabla de verdad, hablando de álgebra de Boole o matemática discreta. Claro, Como, exactamente, porque obviamente vas eligiendo los niveles de los factores. Cuando coinciden, la interacción lleva al valor 1 y cuando no coinciden lleva al -1. Les quiero aclarar que esta simbología es una simbología que utiliza el Minitab y todos los programas estadísticos. Pero acá podríamos poner 2 y -2, podríamos poner A y -A, o sea, algo que el programa le diga cuáles son los niveles coincidentes del factor y cuáles son los niveles no coincidentes del factor. Es una simbología lo que está acá, no es un número preciso, digamos, no es 1 y -1 como valor numérico, sino que una simbología. Bueno. En resumen, tenemos que saber que los experimentos factoriales son más eficientes que los experimentos que consideran un factor a la vez. Esto es muy importante. Por eso cuando uno hace un experimento factorial, tiene que recurrir a personas que conozcan sobre el experimento en sí o sobre la variable de estudio para ayudarle a determinar cuáles son los factores que pueden incidir. Es re importante en esta etapa la espina de pez, re importante, para sacar aquellos factores que digan, bueno, armamos la espina de pez, lleva un trabajo bárbaro armar, pero muchas empresas lo tienen, ya sea para producción, ya sea para servicio, para que ustedes crean. Tiene que haber una espina de pez que nos determine para cada uno medio ambiente, etcétera, etcétera, para cada uno cuáles son los factores que pueden estar influyendo. Y de ahí seleccionamos los más importantes para un experimento dado,
O sea, la flechita los va a llevar a determinar una variable de interés. Puede haber montones de otras variables, ¿eh? Por ejemplo, tenemos problema en la dureza del material. ¿Qué lo puede estar afectando? Y vemos ahí qué lo podría estar afectando. Bueno, cuando el investigador sospecha la presencia de interacción entre los dos factores en estudio, el uso de experimentos factoriales evita llegar a conclusiones erróneas. Los experimentos factoriales permiten estimar el efecto de un factor para cada uno de los niveles del otro factor. Eso es la interacción, produciendo conclusiones válidas dentro del rango de las condiciones experimentales impuestas. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando uno diseña un experimento, las conclusiones que se obtienen de ese experimento solo son válidas dentro del rango de definición de las variables que hemos tomado. En este caso, nosotros no podemos opinar nada. ¿Dónde está el grafiquito? Acá. Nosotros no podemos decir, si yo tomo, por ejemplo, el magnesio en 5 o en 5,5, entonces el cobre, perdón, en 5,5, extiendo esta línea y digo, bueno, la dureza va a ser de tanto. O el material, el magnesio lo tengo, B sub 2, por ejemplo, el magnesio me va a dar esta dureza, con este magnesio B sub 2. No, las condiciones del experimento terminan aquí. Siempre, Porque puede profe, pasar siempre, siempre, siempre. más allá del alcance, digamos, de la cota, siempre se habla de rangos. O sea que es como si fueran variables continuas dentro de ese rango. No se Exacto. habla, no hay tres valores. Siempre un máximo y un No, mínimo. exactamente. No, puede haber 3 niveles del factor, sí. El Ah, puede factor haber. puede tener 3 niveles, pero vos lo tenés que estudiar. Y entonces la validez de tu experimento se limita a esos 3 niveles. No Mm. podés ir más allá. Si vos querés estudiar un cuarto, un quinto nivel, tenés que hacer otro experimento. Empezar de nuevo con otro experimento. Y eso es lo que se hace porque los experimentos llevan mucho tiempo de ejecución. Ujú. Cualquiera sea los experimentos y más todavía si son sobre seres humanos. Lleva mucho tiempo de ejecución. Entonces, uno, por ejemplo, acá, en el caso, qué sé yo, por ejemplo, el cobre, tal vez se está utilizando el 3,5. Se puede poner que uno de los niveles sea el nivel actual del proceso y el otro nivel, un nivel que se sospecha que puede mejorar la dureza. ¿Entendés? Pero no sabemos, si nosotros vemos, como acá vemos, que la dureza aumenta cuando yo le pongo más cobre, aumenta la dureza siempre, aunque sea un poquito, entonces me lleva a evaluar, ¿qué pasa si utilizo en 4,5 el cobre o en 5,5? ¿Sigue subiendo la dureza? Tengo que hacer otro experimento. Pero Claro. otro experimento. Y Otro si, por experimento. ejemplo, profe, tomamos un valor que esté en el medio de estos dos, aunque no lo haya ensayado, no puedo decir nada tampoco, ¿no? Si no En ensayás, no realidad puedo decir no, nada. en realidad no podés hacer una inferencia acá porque estos valores son fijos, pero podés, porque esto podría ser así, esto podría bajar y subir. Por ejemplo, si hay otro valor acá, esto podría bajar y subir. Y nosotros como teníamos estos dos, nos dio una línea recta. Entonces vos Claro, acá no sabés qué pasa. Claro, no es claro, una no puedo hacer función. ninguna inferencia de datos que no Es haya ensayado. Exactamente, que no hayan sido expresamente considerados en el experimento. Te vuelvo a repetir, para eso existen los experimentos con curvatura. Es decir, porque acá vos tomás 3,4, por ejemplo, sería este valor. Y a lo mejor, si vos analizás la dureza, esto cae y vuelve a subir. Como nosotros Profe, teníamos estos dos puntos, te da esta línea recta. Pero puede haber un efecto de curvatura. Eso es eh, todo conocimiento del proceso, todo conocimiento. profe, Dígame. yo estuve con un experimento en la parte de la pirólisis que yo estoy usando y, por ejemplo, primera vez corrí como 4 o 5 temperaturas y después de esas 4 o 5 elegí, como decís, un rango. Entonces elegí en rango en 2, entonces lo acoté, pero yo hice uno completo de 5 variables o 5 factores, después lo acerqué a 2. Este, pero bueno, me parece interesante eso lo que estás planteando. Lo que pasa es que vemos, por ejemplo, cuando estamos midiendo, que por ejemplo, si yo estoy midiendo, por ejemplo, la cantidad de carbono que obtengo,
va variando también según la temperatura o según la rampa. Entonces es como que vos decís, vos armás un experimento y si vos querés cambiarlo, tenés que cambiar ciertas partes para volver a hacer un nuevo experimento y las repeticiones. Y se va muchísimo tiempo. Por eso está Bueno, bueno. justamente por eso, Miguel, claro, por eso, Miguel, en el caso tuyo, por ejemplo, que vos vas conociendo tu proceso, porque lo vas descubriendo a medida que haces experimentos, los experimentos que vas haciendo se llaman experimentos de escrutinio. O sea, vos estás probando distintas situaciones para encontrar con varios experimentos el óptimo. No podés hacer uno solo porque vos todavía no tenés conocimiento sobre el comportamiento de todos sus factores y todos los niveles. En este caso, suponemos que se puede juntar el grupo de trabajo, hacer una espina de pez, que te digo que si la aprendiste a hacer, utilizarla porque es re importante la espina de pez. También hacer un layout del proceso, describir en cada parte cómo funciona cada parte del proceso y va a ir determinando las variables que son más importantes sobre el resultado final. ¿Mm? En tu caso la vas a tener que ir descubriendo con los estudios, con los experimentos de escrutinio. Pero en la mayoría de las empresas esas cosas se conocen. Simplemente no se tiene determinado el óptimo, pero se conocen cuáles son los factores que pueden estar influyendo. Bueno, acuérdese entonces, ¿eh? Nunca sirve estudiar un factor por separado del otro, sino que decir cuáles son o cuántos son los factores importantes y hacer un experimento con todos los factores más las interacciones. O hacer lo que hace Miguel, empezar un experimento. Si, por ejemplo, él tiene 5 factores con 5 niveles cada uno, tiene 25 corridas experimentales de base más las repeticiones, una locura. Entonces, él va a empezar haciendo experimentos más chicos y va a ir llegando al óptimo trabajando con factores a 2 o 3 niveles o con 2 factores, después saca uno, le agrega al otro, en fin. ¿Mm? Tiene que ir haciendo lo que se llama los experimentos de escrutinio. Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis y varianza de 2 factores, la diferencia con el análisis y varianza de un solo factor es que el error residual se va a descomponer porque nosotros le agregamos una nueva fuente de variación, una variación adicional. Ahora lo vamos a ver en números. Podemos estudiar el efecto de interacción entre los factores y si los factores son independientes o no tenemos repeticiones, la interacción solo se puede analizar cuando tenemos interacción. Si no tenemos nosotros medida la interacción, lo que llamamos el tratamiento o combinación de los niveles de los factores de estudio, si no lo tenemos medido, no podemos determinar o evaluar la interacción, porque la interacción numérica, el valor numérico de la interacción se obtiene por los valores que se surgen de la combinación de los niveles de los factores de estudio. Bueno, es así. Nosotros teníamos que cualquier observación era igual a la media del grupo más un error experimental. Ahora lo vemos en fórmulas, después lo vamos a ver en datos. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero una observación de un experimento que tiene 2 factores, o sea, I y J son los factores, A y B, por ejemplo, y K, por lo que veo acá, K es la repetición, 5 repeticiones, por ejemplo. Entonces, cualquier observación va a ser igual a la media general de todos los datos, más lo que queda, El error experimental, el residuo, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa? Que si yo le agrego, por ejemplo, un factor a 2 niveles, el efecto de ese factor lo voy a estar restando del error experimental. Se me achica el error experimental y me aparece el efecto del factor A. Le agrego otro factor, el factor B, y el efecto de ese factor
lo voy a estar sacando del error experimental. Achico el error experimental. Y también, si pudiera medir la interacción entre los niveles de los dos otros factores, esa componente también la saco del error experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo pueda analizar diferentes factores, cada uno me va a estar indicando cuánto influye su efecto sobre la respuesta, cuánto influye, pero además, si la influencia sobre la respuesta es grande, quiere decir que esta cantidad tiene un número importante y que al haberla sacado de este valor, me lo ha achicado de una manera importante. Pero si yo estudio un factor que tiene muy poca variabilidad, muy poco efecto sobre la respuesta, es muy poquito lo que le va a quitar al error experimental y por lo tanto probablemente no sea significativo. Esto ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo. Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis de varianza, en los modelos que tienen más de dos factores, primero se mire el efecto de interacción, se determina si la interacción es significativa o no. Si la interacción no es significativa, es decir, bien, voy al resfrío seguro. Si la interacción no es significativa, o sea, si no hay interacción, puedo pasar a medir el efecto de A o el efecto de B a través de la hipótesis de la igualdad de medias. Profe, Pero si la... Sí. ¿ese valor cero es por conocimiento del proceso o por un No, cálculo? es la hipótesis, es la hipótesis. Ah, es una hipótesis. Está bien, Es la hipótesis, hipótesis nula. No hay interacción. claro. Hipótesis nula. Entonces, primero vemos esto. Si hay interacción, no tiene ningún sentido analizar el efecto de los factores principales porque no son independientes. A puede ser muy importante y B puede ser no ser importante, pero al haber interacción, lo único que me interesa a mí es la interacción, porque trabajan de distinta manera. Según la cantidad de magnesio que ponga, es la cantidad de cobre que tengo que poner para tener la máxima dureza. Según lo que haga con uno, es lo que tengo que hacer con el otro. No tengo una respuesta clara, no tengo una respuesta independiente de cada factor. Entonces, lo primero que hacemos es mirar la interacción. Si la interacción es significativa, o sea, si hay interacción, no tiene sentido analizar los efectos principales porque son independientes, pero los vemos igual. No es que no los analizamos, los vemos igual. Si la interacción no fuera significativa, entonces tiene sentido analizar cada efecto principal por separado. Y hacemos una prueba de comparación de medias cuando los efectos son fijos y una prueba de componente de varianza cuando los efectos son aleatorios. Siempre empezar por el análisis descriptivo y gráfico para interpretar los datos y los resultados. Y vamos entonces a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo, no sé si todavía está, ¿cómo se llama este chico? Chiqui. Álvaro, ¿estás Álvaro todavía? Álvaro Profe, lo aquí estoy. estuvo viendo este. Bueno, acá tenés el ejemplo tuyo de los turnos y el inyector. Este archivo es el peso de piezas de inyección y es una actividad que ya la vieron en el módulo 2, digamos. Es un problema que dice que se estudia el peso de piezas en una línea de inyección, y se piensa que las diferencias pueden estar relacionadas con el turno de trabajo, con la inyectora o con una combinación de ambos, o que interactúe el turno de trabajo con inyectora. Bueno, no sé si todos conocen lo que es una inyectora, pero es una máquina que produce piezas de cualquier tipo, se le inyecta, es como un horno, digamos, que adentro de ese horno tiene moldes, entonces uno inyecta un material plástico especial a los moldes, se dejan un cierto tiempo dentro de la máquina, no se llama la inyectora, y después de un determinado periodo de tiempo se lo saca y se estudian las características de calidad. Bueno,
Por ejemplo, yo trabajé, para decirles una idea de inyectora, en la fabricación de las tapitas de luz de los faros traseros de los automóviles, ¿eh? Tanto si era blanca sola, o si era roja sola, o si era blanco con rojo en los autos que tenían la combinación para el frenado y el stop y la luz de posición en el mismo plastiquito. Bueno, para hacer este estudio se tomaron 3 turnos y 4 inyectoras. Acá es muy importante que observemos que las inyectoras podrían ser tomadas aleatoriamente, pero si no fueron tomadas aleatoriamente y fueron tomadas como valores fijos, porque nos interesa conocer de cada una. Cómo es la inyectora 1, cómo trabaja la 2, cómo trabaja la 3, cómo trabaja la 4. ¿Eh? Me interesa saber si hay diferencia y cuál inyectora trabaja mejor o no. Acá sí podemos decir si los turnos trabajan de la misma manera o trabajan de forma diferente. Me interesa saber diferencia entre turnos, por eso lo tomo como factor fijo. Y además tenemos un elemento muy importante que es la especificación. Entonces acá nosotros sí vamos a poder llegar a conclusiones más valederas, digamos, porque sabemos a dónde nos tenemos que mover. Bueno, de acá le dice lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, lo primero que hemos hecho es a estudiar el peso promedio. Estos análisis descriptivos, gente, lo hacen como se le ocurre a ustedes. No sigan lo que yo les indico. Ustedes quieren hacer gráfico de normalidad, hagan, quieren hacer cajita, quieren hacer individual, box plot, hagan lo que quieran. Este es un estudio descriptivo de cómo están los datos de mi problema. Entonces, como generalmente tengo poquitas repeticiones, cuando puedo, estudio el peso promedio en general. ¿Y qué vemos acá nosotros? ¿Qué vemos acá? Al hacer un estudio del peso promedio, ya no sabemos qué problema tenemos. Fíjense que las líneas rojas nos están marcando en los valores de especificación, 208 y 216, que era 212 más menos 4. Entonces, si nosotros vemos, el peso promedio tiene una distribución recontra normal, muy normal. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la calidad? Estamos totalmente fuera de especificación. Es más, si ustedes calculan el CP o el CPK, le va a dar negativo. Justo Completamente eso le fuera. iba a preguntar, profe. Sí. También Justo lo pueden eso le iba a hacer. preguntar. Eso ¿Puede también lo evaluar pueden hacer. CP, CM, todos, MK? Todo mal te va a dar, todo mal porque estamos totalmente fuera de especificación. Es Ujú. impresionante la cantidad de piezas que no se ve, que sobrepasan el peso. ¿Para qué eran estas piezas? Dice, ¿para qué eran? Piezas de inyección, peso de piezas de inyección. Bueno, no sé qué tiene que ver el peso, pero porque es importante, pero obviamente están totalmente fuera de peso. Bueno, Cuando tiene esto, peso de más, profe, se chorrea para los costados. Entonces tiene rebabas. Puede ser eso que están analizando. Si el inyector es demasiado fuerte, mete más material del que debe soportar la matriz. Entonces por eso queda una rebaba y cuando se abre la matriz, después, bueno, obviamente se tira ese material y el operador o el operario debe cortar esa rebaba. Por ejemplo, si hablamos de un llavero, ponerle de plástico. sí, O sí. de Y también te puede salir más grueso. Todo depende de si el molde tiene una tal cual, profundidad porque, determinada. sí, Sí, porque lo puede vencer la morsa y entonces te claro, queda en otras dimensiones. ¿Sí? claro, claro. Bueno, en realidad no va a servir, no va a servir para el fin para el cual ha sido destinado, porque por algo está la especificación, obviamente. ¿Mm? Bueno, otro análisis que podemos hacer sería hacer un análisis descriptivo, por ejemplo, para las inyectoras. ¿Y qué vemos acá? Vemos que los promedios cambian muchísimo, muchísimo. ¿Mm? O sea que voy a tener diferencia entre inyectoras sin ninguna duda.
Los coeficientes de variación son bastante bajos, o sea que internamente las inyectoras trabajan de manera bastante parecida, pero entre ellas la diferencia media es abismal. ¿No? Es abismal. Miren también la diferencia de las varianzas. Tremenda la diferencia de la variabilidad. Bueno, si hacemos un gráfico de cajas, por ejemplo, acuérdense que estas son las inyectoras. Acá vemos una línea descendente. Es como que pasar de la inyectora 1 a la 4 nos da una deriva descendente. O sea, el peso baja, el peso de las piezas baja. Pero acuérdense que este orden, 1, 2, 3, 4, no es un orden numérico. Es simplemente la inyectora 1, 2, 3, 4, cualquiera, lo puedo poner 1, 4, 3, 2, o sea, esto no saquen conclusiones en el sentido gráfico con respecto a la escala del eje X, porque no es numérica. No, inyectora A, inyectora B, inyectora C, D, no es numérico. Bueno, fíjese que nosotros ya podemos sacar una conclusión si el trabajo fuera solamente interno, o si fuera un trabajo solamente para nosotros. Vemos que todas las inyectoras se comportan bastante mal, tienen una variabilidad importante internamente, aunque acá no aparezca porque es muy parecido entre ellos, y aparentemente la inyectora 2 estaría dentro de especificaciones tocando el límite superior. Si hacemos valores individuales, vemos la variabilidad que estábamos hablando. Fíjese la inyectora 4, que tiene una variabilidad mucho más grande. ¿Dónde está el coeficiente de variación? Casi 4. Tiene una variabilidad mucho mayor que los otros. Bueno, y por supuesto, totalmente pieza fuera de especificación a lo loco. O sea que la inyectora va a tener seguramente una gran diferencia entre promedios. Si analizamos los turnos, tenemos el turno mañana, noche y tarde. Esto tienen que tener cuidado porque el software, cualquier software se lo ordena alfabéticamente. Entonces, para evitar esto, yo le puse AM, BT y CN. O sea, turno mañana con la A, turno tarde con la B, turno noche con la C, y entonces me lo ordena por la primera letra. Pues no quería olvidar dejar de lado la M y la T y la N para saber el turno que era. Bueno, acá también vemos que el turno tarde tiene una media dentro de especificación y los otros dos, 2.16, este se sale de especificación y este también se sale de especificación por abajo y este por arriba. Los coeficientes de variación tampoco no son muy rimbombantes. Y haciendo un gráfico de cajas, acá sí podemos decir que hay una deriva, porque hay un orden. No son numéricos los niveles, pero hay un orden. De la mañana a la noche, el peso de las piezas va aumentando. O sea que acá hay una variable que seguramente está relacionada con algo temporal, algo que pasa, pueden ser los operarios también, pero es algo que puede estar pasando en el tiempo, digamos, durante el día. Durante el día. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después lo que vamos a hacer es una prueba de igualdad de varianzas. Hacemos la prueba de igualdad de varianzas para la inyectora y para el turno, y no sé qué obtenemos porque no veo un poco. Y obtenemos que las varianzas son homogéneas hasta por ahí nomás. Esta es muy larga, esta es muy corta. Y con respecto a los turnos, bueno, vemos que hay una deriva, turno mañana, tarde y noche, como que la varianza fuera bajando hacia la noche. También como que hubiera una deriva. Bueno, fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es tratando de establecer una mejora sobre un proceso que está teniendo serios problemas, serios problemas.
Bueno, posteriormente le vamos a ajustar un modelo lineal general porque el análisis, tenemos un análisis de varianza de 2 factores, ya no es de uno solo, no hay ninguno para 2 factores específicamente, sino que entra dentro de un modelo general. ¿Mm? Hacemos un análisis del modelo, definimos la variable de estudio, le damos los factores que se entran cliqueando tiqui tiqui y tiqui tiqui. Te ponen uno al lado del otro, los dos factores son fijos, o sea que no vamos a entrar a esta opción que nos permite definir si un factor es aleatorio o fijo. Ya el programa lo tiene puesto como fijo. Lo que ustedes pueden hacer es cambiarlo a aleatorio, pero si son fijos, como en este caso, ni entramos acá. Y podemos ir a ver el modelo de los datos. ¿Eh? ¿Qué modelo queremos nosotros para nuestros datos? Bueno, nosotros queremos analizar los turnos, queremos analizar las inyectoras y queremos analizar la interacción. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que me aparezca acá la interacción que no aparece por sí sola? Simplemente acá le va a decir interacción de dos términos y le ponemos agregar, porque esta ventanita se va a prender. Le ponemos agregar la interacción. Acá está apagado porque yo ya lo agregué. ¿Mm? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Mire que lo van a Sí, hacer ustedes. Sí, El sí, viernes que profe. sí, sí, El profe. viernes que viene tiene que haber una víctima, ¿eh? Tiene que haber una víctima que se emole. Una víctima que se emole. Bueno, después vamos a ir al almacenamiento de los residuales. Podemos almacenar los valores ajustados y siempre, siempre residuales estandarizados. Cuando salimos de un solo factor, los residuales comunes son iguales a sus residuales estandarizados. La forma de calcularlos es exactamente la misma. Pero cuando vamos a dos factores más una interacción, ya tenemos que pedirle al programa que nos calcule los residuales estandarizados porque los elementos que intervienen en su cálculo son diferentes. Bueno, residuales estandarizados son residuales cuya media es 0 y que varían entre más menos 3, más menos 3 o más menos 2,5, como ustedes quieran de rigor en su trabajo. Hacemos los gráficos residuales, como decía Álvaro, tenemos en el programa nos dice que nos hace 4 en 1. Estos son los 4 en 1. Los valores, acá tenemos los valores observados y con respecto a los valores ajustados, que en este caso sería 0, tenemos acá con respecto al orden en que fueron tomados los datos, ve que al último como que se le chispoteó, porque este debe ser de alguna inyectora, la inyectora 4, por ejemplo, que es muy variable, probablemente este valor pertenezca a la inyectora 4. Tenemos acá dos residuales, uno por abajo y otro por arriba, que están alejados de la curva normal de residuales. Estos miden menos 2,4 y 2,4, no llegan a estar entre menos 3 y 3, salir de menos 3,3. Si acá abajo dijera 3 o 3,1, ya podríamos pensar que esto es un outlier, porque el residual sale fuera de la curva normal de los efectos estandarizados, sale fuera. Entonces, habría que revisar no el residual, sino el valor. El valor que nosotros medimos. Bueno, acá están los gráficos de normalidad. Hacemos una prueba de normalidad para los residuales y nos dice que son recontra normales. Siempre van a aparecer estos puntitos afuera del gráfico, que son los extremos y que son esos que vimos que quedaban afuera. Bueno, los residuales son normales. Hacemos la homogeneidad de varianza combinada para la interacción y vemos que hay homogeneidad de varianza, pero vemos acá que la inyectora 4 en el turno noche, ¡pum!, se va al diablo con el peso de las piezas, tiene un problema serio. ¿Qué otra cosa hacemos? Hacemos un gráfico, que es muy bonito este gráfico, de grupos.
Acá he marcado algunas cosas, yo que le aparece cuando ustedes le ponen ver datos, ver los datos. ¿Eh? Acá cuando acepta le aparece una pantalla donde le permite ver los datos como una opción y nos da este precioso grafiquito. Ah, una cosa que hay que acordarse que para que me dé este gráfico separado, tengo que ponerle acá que me costó un poco, de tonta que soy, encontrarlo. Tenemos que poner la variable que queremos que nos separe. En función de qué variable, puede ser en función del turno o en función de la inyectora. Yo le pedí que me arme los grupos en función del turno. Este es el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. ¿M? Y la explicación. Muy bonito este gráfico de cajas. Fíjense lo que pasa con las inyectoras. ¿Mm? Para empezar, turno mañana, tarde y noche trabajan ¿eh? con una deriva de peso importante. El turno mañana creo que estaba por debajo, sí, está por debajo del peso de especificación o el objetivo. El turno tarde es el que trabaja más homogéneamente, las inyectoras y el personal, y el turno noche es un despiole cómo trabajan las inyectoras y la variabilidad que tienen. Y acá tenemos la inyectora 4 en el turno noche que tiene muchísima variación. Este mismo gráfico también lo podemos hacer en valores individuales, ¿no? Verlo con los valores individuales, ¿no? También está muy bonito. Y, bueno, no sé, ay, ¿por qué Igual ese no? se entiende mucho más el otro, ¿no, profe? De lo otro, sí, yo también. Ahora estoy viendo acá que no sé por qué tiene distintos colores. Que hace el rojo en turno tarde, pero no sé por qué es rojo y otro negro. Ahora Eso no lo estoy. de valores individuales se eligen en el momento de la configuración del gráfico o sobre el gráfico. ¿Qué cosa? No te Hacerlo en entendí. barras o en puntitos. Valores No, individuales. no, antes de hacer el gráfico, vos le decís. Pero vos Bien, tenés que elegir sí, tenés que elegir el tipo de gráfico que querés y ahí te dice si lo querés hacer con las barras o con valores individuales. está bien. Bueno, acá es probable peso promedio, inyector y turno. Bueno, no sé, yo veo distintos colores. Acá veo verde, negro, que no hay. Veo unos puntos. No sé, serán algunas variables. Tendría que ver cómo lo hice, qué le pedí de Es que colores, no es sé. como que los colores que son azul, rojo y verde, profe, son el promedio de los otros. Porque los otros son todo el mismo color y lo que está pintado en color es como si fuera un promedio o la media Será el de... promedio así, Exacto. Sí, es promedio como el así. promedio vertical, profe. Claro, Fíjate, exacto, fíjese que exacto. Sí, de ahí cada está. inyectora, sí. Sí, Promedio está perfecto, promedio y promedio. Sí. De hecho, Miré el inyector. en el otro gráfico no dice promedio, en el de barras. Creo que era peso No, nomás. claro, pero acá te está analizando la inyectora y en el otro te está analizando los turnos. ¿Ves? Acá te da el promedio de la inyectora 1, 2, 3 y 4 para el turno mañana. El promedio de la inyectora 1, 2, 3 y 4. Y acá, no, acá te da los gráficos de caja Toda la para el variación turno completa. mañana. Todo, la caja completa, digamos. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos después? Bueno, ¿qué hacemos después? El análisis de varianza. O sea, ya hicimos la parte descriptiva, validamos los datos, vimos que las inyectoras tenían mucha variabilidad, los turnos también, pero vamos a ver ahora qué pasa con el análisis de varianza. Es muy probable que esa variabilidad de los turnos y de las inyectoras nos va a afectar el ajuste del modelo. O sea que vamos a tener seguramente problemas porque el modelo va a tener un ajuste muy bajo. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a ver el modelo. Siempre tienen que estar mirando ustedes el modelo, porque a veces uno le saca una variable y después un factor y después se olvida de ponerlo. Siempre estamos analizando el modelo y vamos a hacer el análisis de varianza eliminando coeficientes de ecuación de regresión, ajuste y diagnóstico que no nos sirven acá para nada.
Y entonces vamos, tenemos el análisis de varianza. Muy bien. Fíjese que el análisis de varianza me saca estos resultados. Me saca el efecto del turno, que es significativo. El efecto de la inyectora, que es significativo. Y el efecto de la interacción, que no es significativo. ¿Mm? Muy bien. Me dice que el modelo es bueno, yo pensaba que no iba a ser bueno, pero me dice que el modelo ajusta el 70%, es un buen ajuste, pensé que el error iba a ser más grande, es un buen ajuste. ¿Y qué me dice acá? Que tengo un efecto de turno y de inyectora, pero no tengo interacción entre los dos, o sea, que trabajan, las inyectoras trabajan más o menos de la misma mala manera en cada uno de los turnos. Bueno. Después vamos a hacer una comparación de promedios para ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, si analizamos con el test de Fisher la comparación de promedios, vemos esta configuración para las medias de las inyectoras. Las medias están ordenadas de mayor a menor y acuérdense que letras iguales dicen que no hay diferencia y letras distintas indican la diferencia estadísticamente significativa. Entonces nosotros vemos que este está fuera de especificación, estos dos están dentro de especificaciones porque es 212 más menos 4 y este está pegando en el palo de la especificación. De todos modos, nosotros podemos decir con esto que las inyectoras trabajan distinto. Trabajan distinto. La 1 y la 2 trabajan parecido, la 2 y la 3 trabajan parecido, la 3 y la 4 trabajan parecido, pero bueno, todas las diferencias que ustedes ya saben, cómo se calculan con las letras distintas y acá las tenemos de a pares. Cuando un intervalo pasa por el 0, quiere decir que no hay diferencia entre los niveles del factor que estoy considerando, porque pasa por el 0. Párenme si hay algo que no entienden, ¿no? Porque yo sigo hablando. Párenme si hay algo que les queda duda. La duda le va a quedar, por supuesto, pero no es fácil. Si nosotros analizamos los turnos, ordenados los promedios de mayor a menor, vemos que el turno noche, lo que veíamos, que esa deriva del crecimiento del turno noche trabaja con sobrepeso y el turno mañana trabaja con bajo peso. Y aparentemente el turno tarde trabaja bastante bien. Bastante bien. También podemos sacar, aunque no ha sido significativa, podemos ver las interacciones. Podemos ver las interacciones. Y acá en las interacciones generalmente nos detenemos en la que está más cerca del valor nominal o del objetivo. Y podemos ver que lo que está más cerca del peso objetivo en promedio es el turno mañana con la inyectora 1, la combinación turno mañana con inyectora 1. Pero fíjese que todo lo que es BC, todo lo que tiene las mismas letras, es que no hay diferencia entre ellos. Entonces, esta es una aproximación muy aproximada. Porque podemos movernos dentro de la especificación. Todos estos son de un comportamiento similar. Todo lo sé. Bueno, y el peor de todo, que tiene el mínimo peso de las piezas, o sea, todos estos dos están fuera de especificación, los promedios. Fuera de especificación. Que serían inyectora 3 y 4 en el turno mañana. Bueno, todo ese análisis lo van haciendo ustedes a medida que van progresando en el net. Otra cosa que podemos hacer nosotros es un gráfico de los factores, que es muy lindo y muy gráfico. Cuando analizamos los factores nos va a preguntar si queremos hacer los efectos principales y las interacciones. Le pedimos los dos. Los efectos principales, por ejemplo, en el caso del turno, vemos como el promedio va aumentando de la mañana a la noche. Y con respecto a las inyectoras, si las ponemos en este orden, porque este orden no tiene ningún sentido, vemos que el promedio del peso va cayendo,
va cayendo. Esta es la inyectora 4, que después tiene una variabilidad tremenda. Cuando hacemos el gráfico de interacciones, que en este caso no tendría mucho sentido porque no hay interacción, pero siempre se hace porque nos gusta ver, son los mismos gráficos cambiando de orden las variables. ¿Ves? Esta es la inyectora, ¿eh? Y acá tenemos graficado el turno. Y este es el turno, que tiene 3 valores, y las curvas que aparecen graficadas son las inyectoras. 4 curvas, que son las inyectoras, y acá tenemos 3 curvas. El gráfico puesto de una manera o de otra. Da lo mismo, las conclusiones son las mismas. Bueno, en este caso, si nosotros analizamos por turno, vemos que el celeste, que es el turno mañana, tiene un bajo peso, las piezas tienen bajo peso, la inyectora 1 y 2 está trabajando dentro de especificaciones, pero la 3 y 4 no. Si nosotros vemos el turno tarde, es el turno, me perdí, el turno mañana. En el turno tarde vemos que también la inyectora 1 y 2 están dentro de especificaciones en el límite y después se desplazan siempre dentro de especificaciones, pero pasando del peso del límite máximo al límite mínimo. Hay una coherencia con este comportamiento. Las curvas son bastante parecidas. Ahora, si nosotros vamos al turno noche, turno noche, el verde, sí. Vemos, por ejemplo, que a la mañana tiene un sobrepeso, a la tarde, no. La inyectora 1 a la mañana trabaja muy mal. No, estoy mal. Esta es la inyectora 1 a la mañana. Sería inyectora 1 a la noche, profe. ¿Por qué Esto a a la la noche? noche. Ah, a la noche. Sí, ahí estoy, ahora llegué. La inyectora 1 a la noche, la inyectora 1 al Inyectora 2 a la noche. 2 a la noche, la inyectora 3, o sea, este va dentro de especificaciones, pero siempre las inyectoras están trabajando, a la noche están trabajando en el límite o fuera de especificación. O sea que la noche tenemos un problema de sobrepeso. Para colmo, el problema es de sobrepeso. ¿Se dan cuenta ustedes que el sobrepeso, además de ser una pieza fallada, es un gasto para la empresa muy grande? Porque utilizan más material y después no sirve. Se puede reprocesar, pero el reprocesamiento no es gratis. No es gratis. Reprocesamiento tiene también sus bemoles. Sí, y también el tiempo del operario en cortar la rebaba o Todo, limpiar. todo cuesta, obviamente que todo cuesta. Y eso Bueno, genera, puede ser un riesgo que no está contenido ahí. exactamente. Bueno, entonces, como conclusión, la conclusión es que tenemos diferencia entre pesos, del peso de la pieza entre los turnos, tenemos diferencia del peso de la pieza entre las inyectoras y que no hay un efecto de interacción, o sea que podemos analizar los turnos y mejorarlos y dar capacitación al personal. Acá le dice, capacitar al personal en los 3 turnos en cuanto a la forma de pesar, en la forma de inyectar, en todo lo que nosotros consideremos. Y sobre todo, revisar el R&R. A mí me pasó en ese proceso que yo le dije de las inyectoras que fabricaban los espejitos, los vidrios, los plásticos para los faros traseros, que eran chiquitos, los faros, el plástico era muy chico. Los operarios, cuando lo sacaban de la inyectora y lo ponían sobre la balanza, como las balanzas son de precisión, porque ese plástico pesaba muy poquito, en algunos casos el operario tiraba el plástico sobre la balanza, lo sacaba y anotaba la medición y resulta que estaba pesando el aire, porque las balanzas de precisión necesitan un tiempo para fijar la medición. Van y vienen, suben y bajan hasta que clavan la medición. Entonces, también los operarios podían estar, o sea, podían estar trabajando mal, realizando malas pesadas, o malas mediciones.
Y también hay que revisar las inyectoras. Muchas veces los responsables de analizar las inyectoras les conviene saber si hay una que trabaja bien, ponerlas a las otras en las mismas condiciones de la inyectora que trabaja correctamente. Bueno, acá terminaríamos con el ejercicio, pero les quiero mostrar una cosa que es muy importante. Supongamos que nosotros habíamos trabajado solamente con una variable, con el turno. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos haber tomado, como era el ejercicio original, hacer un análisis para el turno y otro análisis para la inyectora? Eso es lo que hubiéramos hecho, eso es lo que hizo Álvaro. Y analizó el turno por un lado y la inyectora por otro lado. Si nosotros hubiéramos empezado nuestro análisis de varianza analizando solamente el turno, hubiéramos obtenido este resultado. Muy bien. El error experimental, que es lo que nosotros siempre queremos que sea chiquito, daba 2580. Después nosotros le agregamos la inyectora. Ahora le estoy mostrando. Le agregamos la inyectora. Y fíjense lo que pasó con el error experimental. El turno tenía una variabilidad que sería la suma de la varianza, la parte numérica de la varianza del numerador, de 497,48. Si nosotros le agregamos a este análisis la inyectora, el efecto del turno no cambia. Queda con la misma variabilidad. ¿Qué cambia ahora? Que el error experimental, que era de un valor de 541,84, ahora se separa en dos partes. El efecto que introduce la inyectora y lo que queda, porque la variabilidad total no cambia. Claro, es la explicación del principio del polinomio ese, en donde Exactamente. sigue restando el error. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Fíjese cómo bajó el error experimental. ¿Cómo bajó el error experimental? Bajó mucho porque la inyectora es una fuente importante de variabilidad a tal efecto que es significativa. Bajó la variabilidad del error experimental. También bajan los grados de libertad, que eso puede ser un arma en contra. Si la inyectora tiene muy poquita variabilidad, le saca muy poquita variabilidad al error experimental, bajan los grados de libertad y el error experimental va a bajar muy poco, porque le cambian los grados de libertad a un valor menor. En este caso, como las dos, tanto el turno como la inyectora, fueron significativas, fíjense que se achica el error experimental. Este cociente, 2,48, sobre el error experimental da 9. Este cociente, 2,48, fíjense que es el mismo valor, sobre el error experimental, que es más chiquito, nos da una F de 16. Y antes nos da uno de 9. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida que yo pueda ir agregando factores que sean importantes para la respuesta, el error experimental se va a ir achicando porque lo saco del error. Es como que yo encontrara en el error experimental cuáles son las fuentes de variación, porque el error es un error experimental. Es algo que me dice el experimento, no ha sido homogéneo. No ha sido, los resultados, las mediciones no han sido todas iguales. ¿Por qué no han sido todas iguales? Tienen que ser todas iguales. Si yo tengo la misma pieza, en el mismo momento la proceso, la peso con la misma balanza, el mismo operador, no puede haber variabilidad. Hay. El material experimental es variable. Entonces es importante encontrar cuáles son esos factores que me están aumentando ese error experimental. Eso es lo que tiene que salir de gente muy conocedora del proceso. Gente que me ayude a encontrar esos factores. Y entonces yo, en la medida que puedo agregar un factor que sea significativo, me va a dar más significativo el resto. También me va a dar más significativo porque bajé el error experimental. Entonces, fíjense que yo, al meter la inyectora, descompongo este 541
en el efecto de la variabilidad de la inyectora y lo que queda. Lo que queda. Podría poner otros factores y otros y otros y otros. Si los factores que yo agrego son significativos o por lo menos son importantes, entonces el error experimental va a ir bajando y bajando y bajando y cada vez me va a parecer más grandes los valores de significación. Entonces, ahora yo qué hice en este experimento, ¿qué le agregué todavía? Le agregué la interacción entre los dos. Entonces, en el análisis de varianza que hicimos nosotros, le agregamos la interacción entre los dos. Entonces, fíjense que el turno tenía 497, la inyectora tenía 269. Me quedaba para el error experimental un valor de 272,54. 272,54. Lo cual ahora me baja los grados de libertad del error experimental, que antes tenía, no me acuerdo cuántos grados tenía, 18, me lo baja a 12, pero igual me bajó el error experimental. Y ahora me aparece más grande todavía el turno, que era de 9 y pico al principio, ahora me da un F de 18,80, o sea que es recontra significativo. El efecto de la inyectora me da 6,79, que antes me daba 5,93. Me da más significativo y la interacción no me alcanza a ser significativa. Probablemente si yo hubiera puesto otro factor, no sabría decirle cuál, pero a lo mejor otro factor, podría haber bajado más el error experimental y podría ser que me apareciera significativa la interacción. Podría ser. Bueno, otra cosa que podemos hacer nosotros siempre que estamos con ya llegamos a la conclusión, obviamente, ¿no es cierto? Otra cosa que podemos hacer que nos da, que es muy lindo del Minitab, es encontrar el valor óptimo de la combinación de niveles de los factores, de acuerdo a un objetivo experimental. Entonces, para encontrar el valor óptimo, vamos al modelo lineal general y vamos hasta abajo que está el optimizador de respuesta. Este no sirve para todos los casos. Por ejemplo, en este caso, de este ejemplo, no sirve, porque nosotros no nos importa saber cuál es el turno que trabaja mejor y cuál es la inyectora que trabaja mejor. Nos interesa saber que los turnos trabajen todos de la misma manera y las inyectoras también. Y ya vemos que eso no está sucediendo. Pero sí nos interesa para encontrar una respuesta óptima en el caso de estar trabajando sobre la mejora de un proceso. Bueno, cuando nosotros entramos al optimizador, nos pide cuál es la meta, si queremos trabajar sobre un valor objetivo o si queremos maximizar un proceso o minimizarlo. Si queremos encontrar, por ejemplo, un valor objetivo, como en este caso, que nosotros queremos que el proceso trabaje con una media de 212, un peso de 212 gramos. O podemos querer maximizar el proceso, es decir, cuando nosotros queremos que una cantidad sea lo más alta posible. O cuando nosotros queremos minimizar los resultados de un proceso, o sea que la cantidad que nosotros, la respuesta que obtengamos sea lo más chica posible. Entonces nosotros le decimos que vamos a trabajar sobre un valor objetivo, nos dice aproximadamente cuáles van a ser los límites de especificación superior e inferior con los datos que tenemos, y nos da la configuración óptima. La configuración óptima es turno mañana con la inyectora 1. Todo lo que estamos hablando ya lo sabíamos, salió todo del análisis descriptivo. Y si nosotros trabajamos con esta combinación turno mañana, inyectora 1, en todos los turnos y en todas las inyectoras, vamos a llegar a un peso promedio de 212,2. O sea, tenemos que hacer que todos los turnos trabajen como el turno mañana, pero turno mañana con la inyectora 1. No turno mañana solo, sino con la inyectora 1. Ese comportamiento es el comportamiento que nos va a permitir a nosotros llegar a un peso promedio de 212.
Bueno, y después les da un grafiquito, ¿eh? Un grafiquito donde tenemos el turno mañana, tarde y noche, los valores promedio. ¿Mm? Turno mañana, justo tiene la media sobre la especificación. Y con respecto a la inyectora, tenemos la inyectora 1, 2, 3 y 4. Es decir, la inyectora 1 y turno mañana están totalmente ligadas al valor objetivo. ¿Mm? Esto es muy lindo porque es como una confirmación del análisis de varianza y los análisis descriptivos que uno puede estar haciendo sobre los datos. ¿Mm? Bueno, ¿qué les quería decir? Algo, no me acuerdo. Algo más les quería decir. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo en absoluto. Bueno, entonces, hasta acá llegamos y después tenemos un nuevo ejemplo con 3 variables, ¿eh? Pero también tampoco es para mejorar un proceso, no para mejorar un resultado, como el que vimos recién. O sea, ese análisis está hecho para mejorar el proceso de de inyectar piezas y que tengan un peso homogéneo. Acá este también es un caso de una mejora de las variables del proceso, pero ya con 3 factores. Esto lo vamos a ver la clase que viene, el viernes que viene, y los invito a que ustedes, cuando empecemos la clase, hagan este ejemplo con el Minitab, y puede ser que lo haga uno, que lo hagan 2 personas, que se ponen de acuerdo, que uno agarra la mitad, el otro agarra la otra mitad, y perfectamente pueden ir trabajando todos. Bueno, cortamos acá, ¿les parece? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, profe. Sí, profe. Álvaro, vos estás borrado para la clase que viene, igual que Juan Martín, tienen que trabajar otros, ¿no? O sea que ahí se tienen que poner de acuerdo, no es difícil, no es difícil, tienen todos los pasos y los resultados los tienen porque tienen que replicar el experimento el análisis que está en el teórico. ¿Mm? Bueno. Eh, bueno, entonces les deseo un muy lindo fin de semana, que coman mucho locro, humita y que tomen mucho vino, cerveza y fernet, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y que lo pasen muy bien y que no pasen mucho frío. ¿Mm? Muchas gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen fin de semana. Chao. Nos vemos, chicos, chicas. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, hasta el viernes.